La puerta de los caballos, la puerta de los caballos. Ahora sí, vamos a Nehemías 3:28. La palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Y el 27. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. No vamos a llegar a la puerta oriental, nada más vamos a ver la puerta de los caballos. La puerta de los caballos, si ustedes están viendo ahí la presentación, ya dimos casi toda la vuelta, ¿no? Empezamos por la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja o la puerta antigua, la puerta del valle, la puerta del muladar, la de la fuente, la de las aguas, y ahora nos estamos ubicando en la puerta de los caballos, ¿no? Entonces, si cada una de ellas tiene un significado, lo hemos visto para nuestras vidas. Por ejemplo, la puerta de las ovejas es, si tú quieres reconstruir tu vida en el Señor, tienes que armar una relación con Dios, o sea, con Él como oveja y con Dios. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para reconstruir tu vida con Dios, tienes que armar ese puente que por alguna u otra causa se fue perdido, fue roto. Cuando estás sin Cristo, ese puente es roto, pero cuando estás con Cristo, entonces armas un nuevo puente. La puerta del pescado es la puerta que nos ayuda, nos da esa profesión, ¿verdad? Nos da esa, ¿cómo se llama? Pues ese trabajo de parte de Dios, ¿verdad? Voy a bajar esto por aquí un poquito para que se pueda ver un poquito mejor, ahora sí. Y la puerta de las ovejas nos da esa profesión de parte de Dios. Y la puerta del pescado es lo que significa, perdón. La puerta vieja o la puerta antigua nos recuerda cómo era, nos recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado con nosotros. La puerta vieja o la puerta antigua es recordar, decir, mira, Dios ha sido bueno conmigo. Mira lo que Dios ha hecho conmigo. Mira de dónde Dios nos ha sacado. Y de hecho, en esa parte recordamos a Samuel, cuando Samuel dijo, hasta aquí me ayudó Jehová. ¿Se acuerdan? Esta puerta está muy relacionada con la puerta vieja. Entonces, si tú quieres restaurar tu vida en Cristo, pues también tienes que recordar de dónde Dios te ha sacado. La puerta del valle tiene que ver con un precipicio, con el tiempo de pruebas, ¿verdad? De dificultades, ¿verdad? A veces nuestra vida es un resbaladero hacia abajo, ¿verdad? Y a veces va sin ningún freno, ¿verdad? Entonces la puerta del valle tiene que ver con estas pruebas, dificultades que cada uno de nosotros vivimos en nuestra vida. La puerta del muladar era una puerta relacionada con el pecado, ¿verdad? La gente toda su basura llevaba por esta puerta. Todo lo malo lo iban a llevar por esta puerta. Entonces, la puerta del muladar, si tú quieres reconstruir tu vida en Cristo, tienes que comenzar a recordar que, ¿sabes? Yo ya dejé un pecado atrás, ya lo dejé enterrado, ya no lo voy a volver a levantar, ya no voy a volver a hacer como antes. La puerta de la fuente, pues tiene que ver, aquella vez hablamos con los ojos, ¿verdad? Incluso esta puerta de la fuente está muy relacionada con el ojo, pues con una torre de vigilancia que estaba alrededor. Incluso las personas que estaban alrededor, sus nombres significan el retribuir a Dios. Cuando una persona reconoce que Dios ha sido bueno con ellos y reconoce que Dios está viendo todo, pues actúa en base a eso. Sirve a Dios, trabaja para Dios. La puerta de las aguas tiene que ver con que el agua de su palabra habite en nosotros y fluya en nosotros para mostrarse y mantenerse ahí. Pero hoy vamos a ver la puerta de los caballos. En la puerta de los caballos, incluso tengo aquí otra presentación, otra imagen. Entonces ya dimos toda la vuelta, casi toda la vuelta. Todavía nos faltan alrededor de unas 3, 4 puertas, me parece. No tengo exactamente el dato, pero cada una de esas puertas tiene un significado para nuestras vidas. ¿Y qué significa esta puerta? Bueno, esta puerta es la llamada puerta de los caballos, también llamada de los vencedores. Y tiene que ver con el que salta o el que brinca como los caballos. El que salta o el que brinca como los caballos. Ahora, por esta puerta transitaban, dice aquí, mayormente los caballos que se dirigían al templo de Jerusalén. O sea, esta puerta era una puerta importante porque por ahí pasaban los caballos que después llegarían hacia Jerusalén. Ahora bien, en la antigüedad, yo creo que esto lo sabemos, en la antigüedad los caballos pues eran preservados como algo importante. Es decir, o lo usaban para la guerra o transporte de reyes. Los medios de transporte más comunes y los trabajos agrícolas
Los medios de transporte del pueblo común, por ejemplo, o los trabajos agrícolas eran desarrollados por camellos, por bueyes, por toros o por asnos, pero los caballos eran usados principalmente para la guerra y para jalar los carros de los líderes o de los capitanes que traían un carro de batalla, un carro, un ejército, ¿no? Entonces, ¿te fijas el valor? O sea, los caballos no eran tanto usados para hacer la labor común y corriente, ¿verdad? De arar, de jalar algo, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Eran los asnos, los camellos, los bueyes, más bien, pero los caballos se usaban para una labor más importante, más de élite, por así decirlo, si tú quieres. Ahora, en la Biblia, el término, la palabra caballo, lo vemos varias veces. Por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la primera mención de caballos tiene que ver con valor monetario. En aquel tiempo, no sé si se acuerdan cuando José estaba trabajando en Egipto, sí, en Egipto, así es. Entonces hubo 7 años de mucha comida, ¿verdad? Y 7 años que había hambre. Entonces la gente empezó a ir con José diciéndole a José, oye, pues ¿qué hacemos, verdad? Pues entonces empezaron a negociar y entonces entre en lo que estaba negociando le dieron a José caballos, ganado de ovejas, ganado de vacas y sus asnos para así que José les diera alimento porque el hambre estaba creciendo considerablemente. Los caballos entonces tenían un valor importante en aquel tiempo. Pero también los caballos en aquel tiempo tenían un valor de poder. Cuando, ¿no se acuerdan? En Deuteronomio 17:6 dice la palabra de Dios, si hubiera un rey que gobernara al pueblo de Israel, aquel rey no debía de tener muchos caballos. Deuteronomio 17:6. Dice, además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por este camino. Ni que el rey tenga muchos caballos, ni que el rey haga que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Entonces, el tener caballos tenía que ver con poder. Pero también, el tener caballos significaba fuerza. Es decir, en la Biblia nos describe que Faraón seguía al pueblo que había salido de Egipto a la tierra prometida en sus carros alados por caballos. Los caballos y los carros de guerra eran un enemigo que debía tener miedo, que tenía miedo el pueblo de Israel. De hecho, Deuteronomio 21 dice lo siguiente, Deuteronomio 21, cuando salgas, dice aquí, lo tengo el versículo, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Entonces, ¿podemos ver lo que ya está significando el término caballos en la Biblia? El término caballos tiene que ver con poder, con valor monetario, con fuerza. Y dime tú, sí o no, ¿cuánta gente hoy en día, verdad, tiene valor, tiene fuerza, tiene poder y creen que tiene ya su vida al 100? Creen que tienen todo en la vida, ya no les falta nada. ¿Cuánta gente hoy en día sí? La verdad es que cree que por tener mucho poder, mucha fuerza, mucho valor, entonces dices, ya no me acerco al Señor, ya no lo ocupo. ¿Cuánta gente hoy en día, aún cuando tiene todo esto, dice, necesito de Dios? Porque todo lo que tengo es físico. Y sabes, tú y yo sabemos que todo lo físico se va a quedar en esta tierra. No va a pasar de la vida. Todo eso físico, poder, fuerza, valor, es algo que se va a quedar aquí. Entonces, una persona, en teoría, entonces cuando tiene esa confianza de todo eso físico, entonces su vida realmente está siendo detenida por un hilo de confianza, porque el día de mañana, cuando mueras, ¿qué va a pasar con todo eso físico? Lo vas a perder. Más bien, el ser humano necesita obtener este poder, esta fuerza, este valor, no por lo físico que tengas,
no porque tengas buen dinero en tu cuenta bancaria. Digo, si tienes mucho dinero, pues me avisas ahí para que, ¿verdad?, que nos ayudes, ¿verdad?, a lo mejor a comprar un terreno, ¿verdad? No sé, ¿verdad? La iglesia. No es eso. Si la gente hoy en día se da cuenta que eso no te da valor después de la muerte. Sino hoy en día muchas personas necesitan, buscan de Dios porque saben que todo eso físico no les llena en su corazón. Que sea Dios el que nos dé ese valor. No que te lo dé el mundo. Que no te diga el mundo cuánto vales, sino más bien que te diga Dios cuánto vales para Él. ¿No es la sangre de su Hijo Jesucristo lo que tú vales? Que el poder no lo obtengas por un trabajo. Y mucha gente dice, ay, tengo mucho poder porque tengo quién sabe cuánta gente bajo mi autoridad. O que el poder no te lo dé porque tengas tantas casas, tanto economía, sino que el poder te lo dé el Señor. Porque el mismo poder que resucitó a Jesús entre los muertos habita en nosotros y tú tienes a Jesús en tu vida. Y que la fuerza no te la dé una pastilla. Hoy tengo que tomarme esta pastilla porque si no, no voy a aguantar en todo el día. Que la fuerza no te la dé, algo que te estás consumiendo, que estás tomando para poder estar bien activo, sino que la fuerza el Señor te la dé día tras día, aún en tus momentos más difíciles de prueba y dificultad. Restaurar, porque eso es lo que hicieron, restauraron aquellos hombres, no restauraron la puerta, o sea, la puerta parecía que la puerta estaba, pero ellos restauraron sobre la puerta. Y restaurar tiene que ver con fortalecer, prevalecer, ser fuerte, ser valiente. Eso es lo que significa en hebreo. Ser firme, crecer firme, ser resuelto y estar o estar dolorido. Esta puerta representa la fuerza, el poder, el valor que Dios nos da al ser humano. Algunos creen que el tener todo, tienen todo en su vida. Y es lo como decía ahorita, pero el cristiano realmente debería de confiar y descansar más en el nombre de Dios. La puerta de los caballos proviene de lo que Él es, no de lo que yo soy en mi vida. La puerta de los caballos me ayuda a recordar quién es realmente Dios en mi vida. Y si eso, y es el recordar quién es Dios para tu vida, se te olvida, entonces yo me pregunto, ¿realmente vendremos con Él en la segunda venida? Porque ¿de qué sirve que tú digas, oye, yo soy una oveja del Señor, yo soy parte del rebaño,
Y cuando llegue el momento de decir, ¿confías en Dios? ¿Te mantienes firme? ¿Te mantienes firme en el poder de Dios en el lugar del poder de tu fuerza? Si al final de mi carrera espiritual mi fe ha menguado, es más, en mis últimos años de vida, cuando estoy en la cama del hospital, si me toca así, mis últimos años de vida, estoy renegando de Dios y estoy diciéndole, no, yo no creo más en Dios. ¿Tú crees que el Señor, o sea, yo voy a venir a reinar con Él? Dios está interesado que mi fin de mi vida sea mucho mejor que mi inicio cristiano. Que mis últimos días de mi vida cristiana, sigan siendo con esa fe, ese deseo. Sé que mis inicios no fueron de lo mejor, porque todos venimos de pecado, de maldad, pero que mi fin sea porque perseveré en la fe, en el poder de Dios. Mira otro versículo, te lo comparto. Dice Salmos 33:17. Dice, porque en vano será confiar en el poder, en nuestro poder, en la propia fuerza para salvarnos. Esto no me librará para nada. Si yo confío en mi mismo poder, si yo creo nada más en mis fuerzas, no sirve de nada. Pero Salmos 33:17 dice, vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Piensa en esto. Si tú sigues creyendo que tu poder, tu fuerza, tu valor, todo lo que tú crees que en ti está esa fuerza, ese poder para que te libre Dios de la ira, de su ira de Dios en el justo juicio, no es cierto. Yo más bien tengo que aprender a confiar en el poder de Dios, a descansar en Él, a confiar en que Él me da el valor que yo soy, no lo que la gente dice que yo merezco, ¿verdad? Yo creo más bien en el poder de Dios y confío en Él. Y confío en Él, entendiendo en esa fe. Ahora bien, mira te quiero comentar algo. Un caballo, seguir avanzando en este tema, un caballo necesita de un jinete, ¿sí o no? Que lo guíe. Un cristiano necesita de Dios que lo controle, que lo guíe, que lo lleve por un buen camino, ¿verdad? Que lo vaya guiando en su vida. Mira un versículo, y este es Salmos 32:9. Dice la palabra de Dios, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno, una brida para mantenerse controlados. Aquí dice, no seas como ellos. Y muchas veces, de verdad es que nos hemos dado de topes, porque nosotros creemos, no, yo puedo, yo lo voy a lograr, y en mí está. Y cuánta gente hoy en día dice que tiene una adicción y dice, no, yo lo voy a quitar, ya voy a dejar de tomar, voy a dejar de fumar, voy a dejarme de drogarme, voy a dejar de ir a las cantinas y ponerme hasta atrás. Cuando quieras, lo quito. Cuando realmente te das cuenta que no está en ti el poder para vencer ese pecado. De la misma manera, si un mulo o un caballo necesita un freno, necesita una dirección, ¿no crees que tú y yo necesitamos eso también delante de Dios? La puerta del caballo nos enfrenta con algo que muchas veces no queremos entender. Nos enfrenta con nuestro orgullo, nos enfrenta con nuestro conocimiento de no, yo creo que puedo. No, sin Dios estamos perdidos, sin Cristo estamos solos. La puerta de los caballos nos debe invitar a decir, Señor, yo necesito que tú me guíes, que me lleves de tu mano y que nunca me sueltes de ese camino que me has dado, porque yo quiero ser más que vencedor y algún día quiero venir a reinar contigo, pero por eso necesito tu guía, tu cuidado, tu dirección, y que me lleves y que cambien mis pensamientos por tus pensamientos, Señor Jesús. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento. Ahora yo pienso en algo, y se acuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén. ¿Cómo entró Jesús? Jesús pudo haber entrado en un caballo, porque dijimos al inicio que los caballos tienen que ver con la nobleza, con los reyes y con aquellos líderes, ¿verdad? Que van al frente de su caballo, un caballo negro, blanco, pero impecable. Mira, Jesús pudo haberlo hecho, pero él decidió subirse arriba de un pollino atado.
Jesús decidió entrar arriba, sentado de un animal de carga. ¿Por qué? Porque a Jesús no le interesa la fama, el poder. Él le interesa guiarnos al lugar santo, llevarnos a su presencia. Y eso implica a ti y a mí, a cada uno de nosotros, que nos dejemos domar. Ese pollino atado, nunca nadie lo había atado, era un pollino que realmente que no había sido domesticado. Pero aún así Jesús se subió arriba de este animal, y seguramente cuando la gente lo vio se asombraron, no sé, es decir, nadie nunca había domado a este animal. Un hijo de Dios necesita la guía de Dios en todo momento. Necesita el cuidado. Necesita la instrucción de Dios. Pero a veces pareciera que nuestro caminar con Dios, en nuestra vida cristiana, pareciera que conforme va avanzando nuestra vida cristiana, creemos que nosotros somos bien listos y nos creemos superiores, nos creemos bien sabios, nos creemos que estamos en un nivel ya bien arriba y decimos, no, yo ya no ocupo de eso, ya no ocupo no, mis lecturas de Dios, no, mi tiempo de oración, no, yo ya no ocupo de eso, yo ocupo algo más amplio, más elevado. Cuando realmente siempre ocupamos de la guía y la instrucción de Dios y el cuidado de Él. Hay un versículo en Isaías 40, 29 al 31, no lo tengo aquí. Mira lo que dice. Isaías 40, 29 al 31. Si quieres, si tienes una Biblia, ve ahí conmigo, Isaías 40, 29 al 31. La palabra de Dios dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A Jesús le interesa guiarnos y llevarnos por un camino correcto. Quizá te vas a cansar y en el proceso del crecimiento, en el proceso de seguir al Señor te vas a cansar, el proceso de aprendizaje, a lo mejor vas a flaquear, vas a caer, pero los que esperan en Jehová, dice aquí la palabra de Dios, tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una puerta para el vencedor. Es una puerta para el que él quiere confiar en Dios y descansar en Él, en ese poder que viene de parte de Dios. Ahora, fíjate este dato. ¿Quién construyó esta puerta? ¿Quién reconstruyó esta puerta? Nehemías 3:29 dice: después de ello, o sea, pegados a ellos, restauró Sadoc, hijo de Imer, al frente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Si te fijas aquí, todos están reconstruyendo, haciendo su parte que les corresponde y enfrente de su casa. O sea, estaba en la casa, la gente viviendo en sus casas, ¿verdad? Y veían que al frente de ellos estaba una muralla, parte de la muralla que tienen que reconstruir, y todos hacían su labor importante que les correspondía. Todos reconstruyendo su parte importante y sobre todo al frente de su casa. Todos cuidando lo que les correspondía, su parte, reconstruyendo lo que estaba más cerca de ellos, su necesidad, su parte. Que es un gran ejemplo esto, es un testimonio para cada uno de nosotros decir, esto es lo que me corresponde hacer. ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Pues seguir confiando en Dios. Cuando yo veo a la gente alrededor que no tiene fe y esperanza en Dios, cuando yo veo a la gente alrededor que a veces no tiene interés por buscar de Dios, cuando yo veo a mi gente alrededor que no procuran poner a Dios en primer lugar, yo debo hacer mi parte para seguir reconstruyendo al frente de mi casa. Como testimonio público que yo creo que este trabajo, esta obra es importante en mi vida. Cada quien haciendo su parte, ¿te fijas? Imagínate cómo se vería que aquel hombre que vivía enfrente de la muralla dijera, no, que alguien venga a hacer mi parte.
A ver, alguien reconstruye esta parte. Yo estoy muy cansado para hacer eso. Yo vemos gente realmente preocupada. Y aquí me llega a pensar nuevamente, preocupada por tu casa, preocupada por la vida de tu familia, preocupada por tus hijos, preocupada por tu esposa, por la gente que Dios ha puesto a tu alrededor como guía, como tu parte de tu rebaño. Tú estás haciendo tu parte, decir a tus hijos, hijos, hay que seguir confiando en Dios, hay que seguir recordando que Él tiene el poder para ayudarnos, hay que seguir teniendo esa fe, hay que seguir creyendo que Él nos da el valor. No el mundo nos dice lo que valemos, sino Dios nos da el valor que merecemos. Hay que seguir creyendo en eso. Mira lo que significa cada persona. Dice, el poder que necesitamos es el poder que habita en nosotros por medio de Dios y de nadie más. De hecho, existe una advertencia para los que confían en los caballos y creen en nada más en los caballos, ¿verdad? Que tienen una fe y esperanza creyendo que los caballos son los únicos que te van a ayudar. Hay muchos, ¿verdad? Que simplemente creen en eso, ¿verdad? Y se detienen y dicen, no, vamos a confiar nada más en los caballos. Y de hecho, quiero leerte ese versículo en Isaías 31:1. Si me acompañas, puedes leerlo, Isaías 31:1. Y sabes que viene una advertencia para los que confían en los caballos, ¿verdad? Los que confían en el poder que les brinda los caballos, no en el poder que viene de parte de Dios. Isaías 31:1 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. La palabra de Dios dice, ay de aquellos que confían más en lo físico, que confían más en todo esto material antes que en descansar y confiar en Dios. Esa es una advertencia. Y quisiera resaltar esa parte, no viene por aquí, pero en Nehemías capítulo 3, versículo 28, 29, que es lo que estamos viendo, dice, después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer. Y Sadoc, ¿sabes qué significa Sadoc? Sadoc significa por justo. O sea, toda la gente que está trabajando en la reconstrucción de esta puerta en particular son sacerdotes, número uno. Personas, oficiales, principales y gobernadores que trabajan en la reconstrucción del templo y gobernadores que trabajan en el templo, ellos trabajaban en la reconstrucción de esta puerta. Pero también Sadoc, y Sadoc significa justo. Entonces, una persona justa trabajando en la reconstrucción de la puerta de los caballos. Una persona justa diciendo, Señor, en ti está el poder, en ti está mi fe, en ti está mi confianza. Pero ¿sabes qué? Sadoc, su padre de Sadoc se llama Imer. Imer significa él ha dicho. Entonces aquí tenemos tres personas o tres entidades. Número uno, un sacerdote que trabajaba en el templo de Dios. Número dos, Sadoc, que significa el que es justo o el justo. Y número tres, Imer, el padre de Sadoc, que significa él ha dicho. Todos ellos trabajando en la puerta de los caballos, los cual significa poder, significa fuerza y significa valor. Es decir, alguien que es justo y que tiene un padre que significa él ha dicho, reconoce que es Dios obrando en sus vidas. Alguien que dice, Dios, tú me haces justo y mi padre es, él ha dicho, fácilmente se pueden trabajar y decir, Señor, yo trabajo en tu poder. No porque yo sea bueno, sino porque tú me has justificado. Yo trabajo en tu poder, no porque yo crea, ¿verdad? En todo el valor que el mundo me da, sino porque Él ha dicho que es importante trabajar para ti, trabajar en tu obra. Ojalá que haya más personas así, ¿sabes cómo? Más personas que deseen seguir al Señor y que decidan seguir confiando en Él, en su poder, en su fuerza, en su ayuda, en su dirección. No que duden de lo que Dios puede hacer en sus vidas.
Ahora, yo te pregunto algo, si tú te has perdido, yo te animo a que tú vengas y regreses a Dios. Si tú te has perdido del poder de Dios, si tú te has alejado de Dios, si tú has dudado de lo que Dios puede hacer con tu vida, si tú has dudado de todas las grandes cosas que el Señor puede hacer y has dejado de creer, a lo mejor por la vida, por las dificultades, has perdido tu fe y dices, ya no creo más en Dios. Yo te animo a lo siguiente, y es Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y ¿sabes qué? Y arrepiéntete. Ya las obras que hiciste al principio. Porque dice, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Esa es una advertencia, mis hermanos. Para que tú y yo sigamos, ¿qué? Pues sigamos confiando más en Dios. Hay mucha gente que se ha perdido, y más ahora en este tiempo de pandemia, de dificultades. A mucha gente hoy en día ha dudado del poder de Dios. ¿Sabes qué ha dicho? ¿Sabes que ya no creo más en Dios? Ya leer la Biblia, ya no ha pasado nada. Me siento más triste, me siento más desanimado, me siento, no sé, mi fe se ha tambaleado. Y mucha gente o ha dejado de congregarse vía electrónica, o ha dejado de seguir creyendo, ha dejado de leer la Biblia. Entonces yo te invito a que leas, recuerdes este Apocalipsis 2:5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Deja que nuevamente Dios siga siendo tu poder, que Él sea el que te dé tu valor que tú necesitas de parte de Dios, que sea Dios el que te dé tu fuerza, no todo lo demás, no todo eso material que crees que ahí está tu fuerza. Porque sabes que Primera de Juan 2:19, ese versículo no lo tengo ahí, no lo tengo aquí, pero tú lo puedes leer, Primera de Juan 2:19. Muchos han caído, muchos han dejado de buscar de Dios. Primera de Juan 2:19. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pues no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Yo me pregunto, y de repente a veces lo pienso, ¿qué tal si Dios preparó esta pandemia para poder ver y decidir quiénes son de nosotros y quiénes no son de nosotros? ¿Quiénes? Buena estadística podría ser que al finalizar esta pandemia podamos decir quién estamos y quién no estamos. ¿Quién seguimos y quiénes no seguimos? Ahora iglesias van a decir, no, mejor no saco esta estadística porque a lo mejor es muy negativa. Pero a lo mejor otros dirán, ¿qué tal si esta pandemia Dios la usó para mover el árbol y ver y decidir quién se mantiene con fe y quién no? A lo mejor esta pandemia el Señor la usa hoy en día para decir quién sigue creyendo a pesar de no poder ir a la iglesia, no cantar las alabanzas con los hermanos, pero quién sigue teniendo esa relación con Dios y quién no. A lo mejor esta pandemia nos ayuda a poder entender, Señor, que mi poder, mi fuerza, mi valor venga de ti. Ahora bien, ¿qué relación tiene esta puerta con el Señor Jesucristo? Bueno, hay muchas relaciones, pero yo nada más anoté 3. Y la primera es que Él nos da nuestra fuerza y poder y nadie más. Que Él sea tu fuerza, que Él sea tu poder. Que Él sea tu ayuda en esos momentos complicados. ¿Quieres ver dónde dice eso? Mateo 11, 28 al 30. Y esta es una invitación que hace Jesús para todos. Mateo 11, 28 al 30, dice la palabra de Dios. Mateo 11, 28 al 30, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que esta puerta te ayude a recordar. ¿Quieres tener ese poder, esa fuerza? Bueno, ve a Jesús. Descansa en Él. Dice la palabra de Dios y dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A lo mejor están luchando esas peleas solo. A lo mejor están luchando esas peleas sola.
¿Por qué no te acercas a Jesús para que Él te dé el consuelo, el ánimo y la fuerza que tú necesitas? Número 2. Dice que el mismo poder que resucitó a Jesús entre los muertos está con nosotros. ¿Quieres ese poder que habita en tu vida? Acércate a Jesús. Recuerda que tú tienes ese mismo poder que resucitó a Jesús entre los muertos. Así como la puerta de los caballos representa poder, tú y yo tenemos ese poder en nuestras vidas. Mucha gente dice, no, es que el Señor no puede ya sanar mi matrimonio. El Señor no me va a ayudar ya más con mi vida, con mi salud. No, ya todo, a mí me pasa todo. Yo soy el negativo, al que le pasa todo, al que ve todo el tiempo de pruebas, dificultades. No, tú tienes ese mismo poder. Si tú tienes a Cristo Jesús en tu vida, el mismo poder que resucitó a Jesús entre los muertos, ¿no es un poder grande? Claro que lo es. Bueno, el mismo poder habita en ti y en mí. Romanos 8:11, la palabra de Dios dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en, ¿quién? En vosotros. Amigo y hermano, no todo está perdido, Cristo está contigo. Tú tienes un poder que el Señor te ha dado. Yo tengo un poder que el Señor me ha dado, ¿para qué? Para levantar, para restaurar, para dar libertad a los cautivos, para hacer todas estas grandes cosas que el mismo espíritu que levantó a Jesús entre los muertos es el mismo poder que opera en cada uno de nosotros. No está solo. Esta puerta es la puerta de los vencedores. No es para andar todos con capa caída y la lengua arrastras, ¿verdad? Sino para decir, Cristo está conmigo. Yo sé que esta pandemia a todos nos está afectando por igual, de verdad. Dificultades, pruebas, problemas, escasez de trabajo. Ahorita estaba hablando con mi jefe y me decía que había 2 o 3 personas que habían ido con él diciendo, oye, no tengo trabajo, ¿no tienes algo para mí? Todos estamos en esta misma prueba. Pero este mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos es el mismo poder que habita en nosotros. ¿Estás sola? ¿Estás solo? No. Porque ¿sabes por qué? Porque Jesús venció. ¿Y sí o no venció Jesús en la cruz? Jesús venció. Y la palabra de Dios dice aquí en Juan capítulo 16, 32 en 33, miren, la hora viene, la hora viene. Sí, la hora viene y cada vez viene más, cada vez se acerca más. Y ya ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado, ¿para qué? Dice, para que en mí tengas paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen. ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo. Esta puerta tiene que ver con el vencedor. En el mundo tienen tribulación. ¿Y sabes qué está hablando en tiempo presente? No solamente hablaban en tiempo de los discípulos, en aquellos que todos se dispersaron porque Jesús se lo llevaron y después lo golpearon y terminó en la cruz, sino también está hablando en tiempo presente que en el mundo tendréis tribulaciones. Y díganme, ¿quién no ha pasado tribulaciones en este tiempo? Creo que todos, pero confíen. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en nuestro fin que en nuestro inicio con Cristo. Tu inicio seguramente fue lo peor. En Cristo llegamos con pecado, pero que nuestro fin sea mucho mejor que nuestro inicio. Pero confíen, ¿qué dice? Yo he vencido al mundo. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué va a pasar? Jesús vencerá nuevamente. Jesús vencerá nuevamente. Y en el último punto que te quiero transmitir el día de hoy, por los que creen en Jesús, Él es un vencedor. Y Él vino para vencer. Y en Apocalipsis 19:11, el último versículo que vamos a ver el día de hoy, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. ¿Caballo? ¿La puerta de los caballos? Y el que lo montaba se llamaba como fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Si Él venció en la cruz, Él volverá a vencer. Él es un vencedor y Él anda de victoria en victoria. Y de la misma manera el cristiano. Cuando algunos dicen, no recuerdo si alguna vez hablamos de eso, oye, si alguien te pregunta, oye, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, hermano? En victoria. ¿Seguro? En victoria y en victoria. Porque Jesús es un vencedor. ¿Y sabes qué nos hace a ti y a mí?
nos hace vencedores por igual. La puerta de los caballos tiene que ver con seguir confiando, seguir creyendo en Dios, seguir creyendo que Él nos da el poder, el valor, ¿verdad? Y que Él nos da la fuerza en su nombre. Una pandemia, mi amigo y hermano que está escuchando, no va a detener la iglesia. La iglesia termina cuando el Señor Jesús la lleva a su presencia. Esta pandemia no nos va a detener. La palabra de Dios va a seguir siendo predicada. Esa pandemia no te va a detener a ti. Porque aun cuando hubiera una enfermedad y la gente hoy se pregunta, se preocupa, ¡ay, me va a dar el COVID, sí o no! Sí, claro, tenemos que tener las medidas necesarias para que nuestra vida no sufra, no llegue a tener un problema, no llegue a tener una situación difícil. Sí, yo lo sé. Debemos de cuidarnos. Pero la gente más bien debería de cuidarse más bien a dónde va a ir su alma cuando muriera. Porque eso va a decidir dónde va a pasar su eternidad. Y si tu alma va a ir cuando mueras al cielo, desde ahí ya eres un vencedor. Entonces no te preocupes si una pandemia, no te preocupes si el día de mañana a lo mejor van a inventar un nuevo virus o va a crearse algo, una situación difícil, no lo sé. Pero recuerda que tus manos, tu vida está en las manos del Señor. Vives en el poder de Dios. Tienes el valor que Dios te da y tienes la fuerza. Que quizá muchos se cansan, se fatigan, caen, pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se fatigarán. ¿Tú confías en el Señor? ¿Tú descansas en el Señor? Te voy a contar una historia y con esto terminamos el día de hoy. Cuando Dios nos pide que vivamos por fe, no nos pide nada que no conozcamos o hayamos experimentado ya. Cuando uno sabe ya qué significa vivir y caminar por fe, lo hacemos a diario. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la tienda de abarrotes, compramos carne o pescado enlatado. Confiamos en que no están contaminados con bacterias que pueden matarnos. Cuando vamos a la farmacia, por ejemplo, y pedimos lo que el médico nos recetó, confiamos en que nos den la medicina correcta. Cuando vamos al hospital y la enfermera o el enfermero nos pone una inyección, confiamos en que es la indicada y que no hay equivocación. Cuando el anestesista nos está haciendo una operación, entramos ya después de haber entrado al quirófano, el cirujano maneja el bisturí, confiamos en que son competentes y que van a hacer bien su trabajo. Amigos y hermanos, confiamos en el piloto de avión cuando nos subimos en un avión y nos traslada de un lado al otro. Confiamos en el chofer del autobús sabiendo que no va a chocar. Confiamos en el conductor del tren. Confiamos que en el banquero va a manejar bien nuestro dinero, el banco, y ahí está nuestro ahorro. Y así podríamos citar una docena de ejemplos que ilustran que tenemos fe y que estamos obligados a tenerla. Bueno, Dios nos está diciendo, pon tu confianza en mi Hijo Jesucristo, quien te ha demostrado que te ama y que es competente y tiene el poder de cumplir lo que promete. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sigamos creyendo y confiando en Él. Sigamos descansando en Él. Sigamos creyendo que nuestro poder no proviene dentro de nosotros, proviene de Él. Él nos da el valor que representamos y en Él está la fuerza, aún para el más cansado. ¿Bien? ¿Qué te parece si oramos? Y donde quiera que te encuentres, te mando un fuerte saludo y ruego que este tiempo sea de bendición o haya sido de bendición para tu vida y que te anime a seguir adelante con medio de tu prueba, en medio de tu dificultad, la situación que tú estés viviendo, porque Dios ya te hizo vencedor. Y si alguien te pregunta, ¿cómo estás? Dile en victoria. Y si ¿cómo? En victoria. De victoria y en victoria. Vamos a orar y terminamos el tiempo.